Hola, bienvenidas mamás imparables a este espacio para mamás reales que aman profundamente a sus hijos porque también se cansan, se frustran y a veces pierden la paciencia. Y hoy quiero empezar con una pregunta muy honesta. ¿Te ha pasado que repites las cosas una y otra vez y nadie te escucha? ¿Que pierdes con calma, pides con calma, pero solo cuando gritas te hacen caso? Y después viene la culpa. Él no quería reaccionar así, él otra vez lo hice, pero nadie nos enseñó cómo educar sin gritar. Nadie nos enseñó sobre regulación emocional, nadie nos enseñó a acompañar cuando ni siquiera sabemos acompañarnos a nosotras mismas. Y bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Estoy aquí con Betsabe. Y nos trae un tema bastante interesante. ¿Tus hijos solo te hacen caso cuando gritas? Betsabe López nos va a contar sobre este tema. Bienvenida, Betsabe. Muchísimas gracias, Lau. Un placer estar aquí en tu programa y sobre todo, pues compartir con tu audiencia este tema que me ha tocado y me he dado cuenta que es muy pedido por las mamás, porque en efecto me dicen, es que sí me pasa así, ¿no? O sea, ¿por qué? Y varios me lo preguntan, ¿por qué solo cuando grito? ¿Por qué solo cuando me pongo Hulk? ¿Por qué solo cuando ya me ven en serio enojada? Es cuando me hacen caso, porque no puede ser antes, ¿no? Entonces, todas creo que en algún punto, las que hemos sido, somos mamás, nos hemos identificado con esto. Entonces, seguramente les va a ayudar muchísimo. Así es, y a veces ya somos un poco más conscientes, ¿no? Y ya sabemos que estamos gritando, pero hoy Betsabe nos va a ayudar porque Betsabe, para presentarla un poco, ella es psicóloga y mamá apasionada por acompañar a familias en el camino hacia una crianza más consciente, amorosa y emocionalmente saludable. Ella, pues a través de mentorías, talleres y conferencias, ayuda a madres, padres y educadores a comprender mejor a sus hijos y construir relaciones más fuertes desde la conexión y la empatía. Y pues bueno, bienvenida, Betsabe, y para entrar de lleno al tema, aquí quiero Gracias. empezar pues un poco desde lo más real y quiero preguntarte, ¿por qué sentimos que nuestros hijos solo reaccionan cuando gritamos? Claro, es que, ¿sabes? Ahí hay dos puntos importantes, porque la realidad es que sí pasa así. Sí es cierto, porque hay papás que me dicen, es que sí funciona. O sea, y ni modo, tengo que llegar a eso para que me hagan caso, porque sí funciona. Y la realidad es que sí funciona, pero causa el efecto equivocado, ¿no? O sea, yo diría, ¿a qué costo? O qué estás esperando realmente de eso, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque cuando nuestros hijos, yo lo manejo así para que pueda ser más entendible. Los niños y nosotros mismos como adultos funcionamos con un termómetro emocional, le llamo yo. Imagínate un termómetro de la misma manera que un semáforo, ¿no? Tiene el rojo, el amarillo y el verde. Cuando el niño está en rojo, el niño no puede regularse, el niño no aprende, no te pone atención y simplemente está fuera de sí. Cuando el niño está en verde, ahí sí entra la escucha, la calma y el aprendizaje. Cuando nosotros a un niño le gritamos, su cerebro, su termómetro emocional pasa del verde, de la calma, de que se le está jugando, está haciendo lo que él quiere hacer porque está súper feliz, metido en su actividad, pero cuando yo le grito, lo mando del verde al rojo. Entonces, su cerebro se pone en modo alerta. Tenemos un cerebro que seguramente ya lo has escuchado, tenemos tres cerebros, ¿no? El emocional, el Sí. reptiliano y el neocórtex, ¿no? La corteza prefrontal. Para empezar, en los niños chiquititos, hablando del primer septenio, que es de los 0 a los 7 años, la parte racional de nuestro cerebro, que es la última en formarse, ni siquiera está madura, ni siquiera está desarrollada. ¿Esto qué quiere decir?
que la capacidad de autorregulación que tienen nuestros hijos está casi que nula. O sea, es como pedirle peras al olmo, decirle, cálmate, contrólate, deja de llorar a un chiquito, ¿no? Sí, Ya cuando están más grandes empieza esta parte a desarrollarse. Pero regresándome al ejemplo, ¿no? Donde pues yo lo mando del verde que está en la calma al rojo cuando le grito, todos tenemos estos cerebros igualitos. Cuando mi cerebro se va de la parte de la calma, de lo emocional quizá, al rojo reptiliano, que es la parte más instintiva de nuestro. Ahí biológicamente solo tenemos tres opciones de respuesta, que es la huida, la lucha o el congelamiento. Hay hijos, me ha tocado que hay mamás que me dicen, es que mi hijo no me dice nada y se queda así como paralizado. Bueno, ahí está en el congelamiento. Son pocos, pero sí pasa. Hay niños que se congelan. Y no es que no te quieran responder o no es que te estén ignorando, es que su cerebro, su biología lo está llevando al vivir. Entran en este modo de supervivencia, así se le llama, es una fase de supervivencia. El cerebro lo único que quiere es sobrevivir. Y aunque nos cueste aceptarlos, sí nos ven como unos ogros, como pues que podemos llegar a ponerlos en peligro o en riesgo si estamos muy enojados. Entonces el cerebro entra en alerta, hay quien se congela o hay quien lucha, quien te grita o te reclama, ¿no? La lucha ahí, no, no quiero, no, hay niños que entran en lucha y hay niños que entran en huida. La huida es, ok, lo voy a hacer y terminan haciendo lo que tú dices, pero para no ponerse en riesgo, porque su cerebro dice peligro, 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 y entonces terminan cediendo. Pero ¿qué pasa? O sea, funciona, pero no estamos educando nada, no estamos educando la parte emocional y no les estamos enseñando a autorregularse. O sea, para pronto por eso funciona, porque nos tienen miedo. sí, y ahorita que mencionas esto, Betsa, hablando de esta palabra, ¿qué es la regulación emocional y por qué es tan importante en la crianza? Ok, la regulación emocional es esta capacidad primero de nosotros como adultos, saber reconocer qué estamos sintiendo, qué está pasando con esa situación cuando le dije una, dos, tres veces que recogiera su cuarto y no lo recoge. Entonces, por supuesto que nos engancha y por supuesto que pasan cosas en nosotros como adultos. Hay algunos que se enojan, se frustran o hay incluso papás que pueden llegar a estar en un estado de tristeza, ¿no? Es que no me hace caso. O sea, me pongo triste, más que enojarme y frustrarme, es como de, ya, o sea, no puedo como mamá, ¿no? Pero algo pasa, o sea, lo que es un hecho es que una emoción nos invade. Entonces, primero el primer paso de regulación es reconoce qué está pasando en ti. Y primero tenemos que empezar por el adulto, porque no le podemos pedir a un niño que se regule si el adulto no se sabe regular. O sea, es que son muchos temas, Lau. Regresándome al niño que tiene 7 años, que no está esta parte del cerebro madura. Nosotros somos un cerebro externo. Nosotros somos los que le ayudamos a regularse. Y es un modelo, somos un modelo, eso todos los papás lo sabemos. Lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo aprenden. Entonces, lo ideal es que seamos primero nosotros quienes nos regulemos. El segundo paso es que yo aprenda a contener la emoción que está allá afuera. A veces en niños muy chiquitos pasa que están desbordados o enojados y se empiezan a hacer daño o se empiezan a pegar o empiezan a aventarte cosas o nos pegan a nosotros incluso del enojo que tienen, ¿no? Entonces ahí yo contengo a ese niño para que no se haga daño y no le haga daño a nadie más. Después es elegir, tengo que elegir qué voy a hacer, cómo voy a responder. Ya no a reaccionar, porque reaccionar, ¿qué es? Gritarle, castigarlo o incluso hasta pegarle, ¿no? Y pasa, o sea, a veces pues nos sentimos sin herramientas y decimos, pues la nalgada a tiempo bien dada funciona, ¿no? Sí, como Y es decían igual que el antes, ¿no? grito, es igualito que el grito, o sea, llega a funcionar, sí, pero ¿a qué costo?
¿no? ¿Y qué estamos enseñando? No estamos enseñando nada, estamos generando miedo. Y ya la tercera es, te regulas, ¿no? O sea, regulas tu respuesta, pero porque tú también ya te calmaste, ya aprendiste a respirar, a responder, a darte cuenta qué está pasando contigo, que quizá te enojó que no te hiciera caso. ¿Por qué te enojó? ¿No? O sea, ¿qué es lo que realmente te está enojando? ¿Qué piensas? ¿Que no eres buena mamá, que no eres suficiente, que no lo estás haciendo bien? Y entonces ahí empiezan un chorro de pensamientos que luego son los que nos llevan a esa respuesta reactiva. Y Sí, eso es regularte, darte cuenta qué está pasando contigo, elegir responder distinto y tener estas, pues, herramientas. Hay algunas herramientas que podemos usar para regularnos. Y entonces sí, ya después ayudamos a nuestro hijo a regularse. Pero nosotras, vuelvo al mismo termómetro, estando desde nuestro verde. Si nosotras ya nos fuimos al rojo, ya sí, no no hay hay manera, forma. Y no hay forma. aquí, Betsa, ¿por qué crees que a las mamás les cueste a veces tanto mantener la calma? Porque mira, es un estilo, o sea, es una cultura donde desafortunadamente nadie de niños, nadie, yo no he conocido ahorita a un papá de mi generación, de mi rodada, que me diga, a mí mis papás sí me enseñaron a regularme, ¿no? O sea, la educación emocional apenas se empieza a hablar de ella. Te puedo decir que el otro día una mami en un taller me estaba diciendo que cuando ella estaba chiquita, sus papás, ella lloraba mucho, ella tendría 2, 3 años y ella lloraba mucho, o sea, estaba haciendo berrinche, pero se frustraba del berrinche. Y entonces los papás preocupados porque no sabían cómo cómo contenerla, la llevaban al doctor. Pues imagínate, es que se priva del coraje, doctor, ¿no? Y el doctor, muy sabiamente, ¿no? Les decía, échenle agua fría y déjenla ahí sola llorando, ¿no? Y así se le va a quitar. Y yo dije, wow, que un doctor dijera eso, ¿no? O sea, estamos hablando de hace más de 30 años. Pero sí se me hizo muy fuerte el ejemplo y dije, quizá, espero que ya no haya doctores todavía que recomienden ese tipo de cosas. Obviamente ella seguía llorando y no se le quitaba y la llevaban con otro doctor, porque al final no había una contención emocional, o sea, la emoción que ella tenía no se estaba regulando, simplemente trataban de bloquearla de la manera más ineficiente, ¿no? Pero Sí, lo que sí me he dado cuenta es que todavía, aún en nuestros días, todavía pasa que no sabemos cómo acompañar esa emoción y lo que hacemos es tratar de bloquearla. Entonces, de entrada yo te diría, respondiendo a tu pregunta, es un tema de educación. Así nos educaron a nosotras. Más bien, no nos educaron a regular y a reconocer nuestras emociones. Nos enseñaron que sentir está mal, que la emoción hay que bloquearla. Entonces, cuando un niño o una niña llora, ¿cuál es la primera reacción o el primer instinto que sale de cualquier adulto, Es ya cállate, mi amor, no pasa nada, ¿no? Y tratamos de minimizar o de invalidar esa emoción. Como que algo nos pasa dentro que no nos gusta ver llorar un niño. Y tratamos de incluso hasta distraerlo. Mira, te doy un dulce, ¿no? Y ya, o sea, creemos que ya dejando de llorar ya la libramos. Cuando realmente el camino no es ese, el camino es darle cabida a la emoción. Pues por algo está ahí, por algo el niño está sintiendo lo que está sintiendo. Entonces, lo correcto es acompañarla, pero no sabemos hacerlo. Nadie da lo que no puede. Más bien es, nadie da lo que no tiene, ¿no? sí, Entonces, sí, si a como mí de niña dices. no me acompañaron, pues yo no voy a saber hacerlo. Simplemente no es que no quiera, es que no sé cómo. Y Ujú. eso me he tocado con muchos papás. Me dicen, es que sí quiero, pero no sé cómo, porque pues conmigo no lo hicieron. O sea, a mí me callaban y con una nalgada y ya, ¿no? Ya cállate para que realmente llores con provecho, ¿no? Entonces, Sí. yo te diría, es cultural, no, falta de herramientas. Ujú. Sí, como dicen, nos enseñaron a como a obedecer, pero no a gestionar emociones, ¿no? Yo creo que sí, todavía somos como de las últimas generaciones que pues era de, pues si no entiendes por las buenas, por las malas, yo recuerdo, ¿no? Te voy a dar razones para que realmente llores, ¿no? Ajá, sí. Y te daban otro trancazo. Sí, y aquí, Betsa, ¿por qué después de
de gritar, porque yo creo que es lo que nos pasa a muchas, porque me incluyo, yo estoy como en el proceso de ya, pues tratar de llevar la crianza de otra forma. Pero hay veces que sí dices, ya te dije una, dos, 10, 20 veces y nada más, ¿no? Pero después de gritar a veces sentimos culpa, ¿no? De así, chin, ya la volví a regar. Digo, yo a lo mejor ya estoy un poco más consciente y ya estoy como en rehabilitación, yo digo. Una Pero sí rehabilitación. sentimos culpa, a lo mejor después de que dices, no, pues a lo mejor hay ya otras técnicas, ¿no? Pero aquí, ¿por qué sentimos esa culpa? Se le conoce acá dentro de la crianza como el patrón reactivo. Es como parte de un ciclo que se repite una y otra vez. El patrón es eso, algo que tú haces, que tú repites como ciertas indicaciones o instrucciones y sabes que te va a dar un mismo resultado. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? Damos una instrucción, una indicación, vemos que no pasa, repetimos la instrucción, no pasa, y entonces ya me engancho y ahí ya reacciono, ¿no? Podemos reaccionar de cuatro maneras. Puedo gritar bueno, que es explotar, ¿no? Como lanzar mi enojo hacia afuera y no me importa a quién le haga daño, ¿no? Gritar y amenazar, culpar. Puedo implotar, que es cuando me trago mi enojo, o sea, me estoy enojada igual, pero ya no digo nada y me lo trago. Puedo huir y puedo culpar, ¿no? Huir es pues, también me doy la media vuelta, te aplico la ley del hielo, ya me voy. Y puedo culpar, ¿no? Ya ves, por tu culpa, cómo me pongo, si no fuera por ti, si realmente fueras ordenado, no me hubiera puesto así, ¿no? Al final todas son, pues, unas respuestas inefectivas porque estoy reaccionando a la situación, yo no tengo control de mí. Lo correcto es que sí pueda responder, o sea, que sí me dé este espacio de tiempo para pensar, a ver, regresándome a la regulación emocional, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me estoy enojando? Y entonces desde un lugar distinto, ya más consciente, dar una respuesta ya pensada. Entonces es parte del patrón. Ya nos sentimos culpables cuando reaccionamos, ya sea que culpe, que amenace o que le aviente algo, ¿no? O que le dé un manazo. Todo eso es una respuesta reactiva. Y ya después viene la culpa. ¿Qué hay que hacer? Pues en la medida de lo posible empezar a trabajar en nosotras mismas, pues para ser más conscientes y empezar a identificar nuestro termómetro emocional. ¿Qué situaciones son las que más me llevan al rojo más rápido? Porque te apuesto que hay cosas con las que nos enojamos, pero no con todas te enganchas tan rápido, no con todas te enganchas igual de rápido, o diría yo la mechita corta, ¿no? Quizá hay ciertas situaciones en particular y nada más son dos, por ejemplo, que hace tu hijo o tu hija, que son las que te llevan al rojo, pero a 100 segundos. Y quizá con otras te enojas, pero eres más paciente. Entonces, el empezar a identificar cuál es tu termómetro te ayuda a conocerte mejor y a regularte mejor. Es la única manera de ir eliminando ese patrón reactivo y pues a la vez la culpa. Sí, Conocernos. y aquí como dices, ¿no? Pues no podemos dar lo que no tenemos. Y ya nos mencionaste un poco lo que pasa en el cerebro del niño cuando le gritamos, que pues más bien en lugar de estar entendiendo, pues está reaccionando, ¿no? A esta como escenario de Al peligro, miedo. yo siento. Pero aquí, a largo plazo, ¿qué impacto tiene esto o esta reacción que les va generando a largo plazo en nuestros hijos? Qué buena pregunta. Fíjate que mucha gente me ha dicho, es que a mí me educaron así y yo no soy mala persona. O sea, yo soy responsable, trabajador, no pego, no soy agresivo, ¿no? O sea, para ellos es una educación efectiva porque ellos son buenas personas. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido si no te hubieran educado así? ¿Qué hubiera sido si te hubieran enseñado a regularte? Si te hubieran enseñado a expresar y si te hubieran enseñado a no vivir con miedo, serías totalmente otra persona. O sea, de la buena y responsable que eres, serías extraordinaria, ¿no? ¿Y qué pasa con esos niños que al final se vuelven adultos, que crecen con miedo, con amenazas, con gritos, con castigos, con golpes? Pues son adultos que les cuesta trabajo expresar lo que sienten por miedo al rechazo.
rechazo. Son adultos que de repente son muy reactivos porque, claro, no saben controlar sus emociones. Entonces, de repente los puedes ver pues peleando en medio del tráfico porque ya se les metió alguien y ya lo quieren golpear, ¿no? Son muy reactivos. O en la fila del banco, cuando la cajera no los atiende rápido y ya empiezan a pelear. O sea, son adultos que no se regulan fácilmente. Son adultos inseguros, ¿no? Al final, el miedo nos obliga a adaptarnos y a pertenecer para ser aceptados, aún y cuando no queramos hacer algo. Entonces, nos puede costar decir algo, nos puede costar, eh, digamos que nos autosacrificamos y luego nos cuesta pedir ayuda y luego no sabemos decir que no. O sea, son muchas cosas las que hay que trabajar cuando desde el principio lo pudiéramos hacer distinto, ¿no? Y un Sí, niño que aprende a regularse y papá pues lo guía, pero más desde el verde en vez de tanto rojo, pues va a ser un adulto más seguro de sí mismo, ¿no? Porque no va a tener tanto miedo, va a poder expresar sin miedo a que le peguen o sin miedo a que lo dejen de querer. Entonces puede ser más auténtico, más libre y más seguro de sí mismo. sí, tienes toda la razón. Y aquí, Betsa, eh, ¿qué es realmente la disciplina consciente? ¿Y cómo poner estos límites sin gritar? La disciplina o la crianza consciente, yo diría, es incorporar en tu rutina diaria como mamá o como papá, digo, familias, ¿no? Al final esto es en familias, porque también papás, ¿no? Acompañamos a papás y es el deber ser, o sea, es el ideal. Incorporar rutinas poderosas, incorporar técnicas, ¿no? Que eso pues también obviamente lo enseñamos en los talleres o en sesiones individuales para que los papás guíen o acompañen a sus hijos a lo largo de toda su vida, desde la edad que tengan, puede ser desde los 0 años hasta los 21, que ya se dejan de considerar adolescentes y ya pasan o dan el brinco a la adultez, que los puedan acompañar en todo este camino, pero ya con una mirada más consciente, con un adulto más regulado y con este autoconocimiento del adulto, esta sanación, porque también llevamos a los papás a sanar, ¿no? Esas creencias, pues esos patrones inconscientes que venimos repitiendo de nuestros papás, de nuestros abuelos incluso, ¿no? Que no nos damos cuenta, son totalmente inconscientes. Entonces es reconocerlos, sanarlos, cambiarlos y dar herramientas para que nuestro acompañamiento sea más amoroso y más consciente, donde podamos aprender a validar emociones, acompañarlas y lograr identificar qué está pasando con nuestros hijos según su edad de desarrollo o su etapa de desarrollo, porque no es lo mismo, un niño no tiene las mismas necesidades ni físicas ni emocionales, un niño de 9 años, que un niño de 15, por ejemplo, o que un chiquito de 4. Son necesidades totalmente diferentes. Entonces, el que como mamás nos preparemos y sepamos, a ver, ¿qué va a vivir mi hijo en el primer septenio, no? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Qué necesita de los 0 a los 7 años? Ah, ok, pues ya se lo puedes dar. Ya entiendes que necesita más movimiento, que si tú le dices, quédate quieto, pues no va a pasar, porque vas en contra de su biología, ¿no? Ya sabes que necesita el segundo septenio, de los 9 a los 14. Y así es como irnos preparando para darle a nuestros hijos pues lo mejor, acompañarlos de la mejor manera. Sí, y aquí si una mamá quiere comenzar o quiere empezar como con esta crianza consciente, ¿cuáles serían tres herramientas o tres ejercicios que les pudiera recomendar o uno para decir, empezar como no a reaccionar, sino a hablar de otra forma o ante cierta situación, pues ya no afrontarla con la reacción a lo mejor de siempre? Claro, yo les diría, el primer paso es querer, ¿no? O sea, estar consciente de que tienes un problema o quizá no problema, simplemente de que lo quieres hacer mejor, de que la manera en la que lo haces hoy en día puede mejorar. Y es querer hacerlo, querer mejorar.
porque el cambio implica pues acciones, hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, lo primero es eso, lo segundo yo les diría, prepárense, o sea, busquen, hay ya cantidad de información en internet de cómo acompañar de manera más consciente a nuestros hijos. Lo que sí o sí tendría que pasar, yo digo, es conocernos a nosotras mismas, dedicarnos tiempo, cuidarnos, porque a veces queremos, nos sentimos las super mamás y queremos, estamos para todos, menos para nosotras, ¿no? Y ya preparamos todo para los hijos y para el esposo y para los amigos y en el trabajo, y nosotras, ¿dónde quedamos, no? Entonces, para que una mamá esté bien, tiene que ver por ella, ¿no? Ponerse como prioridad. Y yo les diría una super técnica para aprender a relajarnos o a regularnos y estar un poquito más relajadas y no tan reactivas, no caer tanto en el grito o en el castigo, es la respiración, nuestra respiración. O sea, que aprendamos a respirar si quieren en ese momento en que estás, ya viste que ya saliste de tus casillas y que ya diste 3 veces la indicación y no te hicieron caso, respira. O sea, tu respiración es la mejor herramienta que tienes porque la tienes todo el tiempo contigo y no cuesta nada y es súper fácil hacerla. Una respiración profunda, bueno, yo diría 3 respiraciones profundas y eso te ayuda a regresar a tu centro. Y de verdad, no, nada más con eso. Es una decisión de un segundo que tú elijas. A ver, ya me voy como gorda en tobogán y le pego, le grito o respiro, ¿no? Entonces respiras y de verdad te lo prometo que tu respuesta va a ser distinta. Va a bajar de intensidad y vas a poder ver cosas que normalmente cuando estás en tu rojo no ves. Sí, y como yo sí lo he visto y lo he sentido como en esta época moderna, en donde pues antes era como que la mamá y se quedaba en la casa y y pues se hacía cargo de 10 15 hijos, no sé cuántos tenían antes, pero digamos que era como su rol, ¿no? De esposa y de mamá. Y ahora en esta época moderna es de que eres mamá, que eres ama de casa, que eres esposa, que eres mujer, que pues también te Somos tienes todo. que cuidar. Entonces también como entender un poco, porque a veces sí dicen, ¿no? Como antes sí podían con 15 hijos y ahorita uno y no puedes. Pero pues sí es entender que ha cambiado todo, que ya hasta, yo creo que ya muchas mujeres, pues hay quienes a lo mejor sí se sienten a gusto, pues a mí que me mantengan y yo pues nada más me encargo de mi hijo, pero pues también hay muchas que a lo mejor dices como que quiero hacer algo más, ¿no? Porque no es lo único que quiero hacer, o sea, quiero llevarlo a la par. Pero pues sí es bien importante eso que dices, no dejarnos al último, porque sí me ha tocado con muchas mamás y yo creo que a mí también, que nos vamos dejando y nos vamos descuidando. Y a veces eso también es la frustración del día a día, porque pues ya no te ves igual, porque pues ya ni te arreglas o ya, Totalmente. o sea, como que eres otra persona y el estrés pues lo traes hasta acá arriba, ¿no? Entonces ahí estamos como que yo creo, como tú dices, siempre en el rojo y no va a haber forma de que hasta que nos pasemos a verde, pues empecemos a reaccionar diferente. Eso es clave, ¿eh? El que nos cuidemos y no hacerlo, pues porque ya no queda de otra, ¿no? Eso tendría que ser diario como nuestra prevención para no desbordarnos, para no salir locas, porque el ser mamá de verdad es una aventura bien retadora. Y porque no solo somos mamás, ¿no? También somos esposas, hijas, trabajadoras, emprendedoras, o sea, hacemos muchas cosas. Y si nos dejamos al final, les prometo que la ecuación sale mal. O sea, el Sí. resultado siempre va a salir mal, siempre. Pero si lo hacemos al revés y nos ponemos como prioridad y de ahí desencadenamos todo lo demás, fluimos muchísimo mejor. Sí, Y respondiendo también un poquito, más bien complementando tu comentario sobre que antes tenían no sé cuántos hijos, ¿no? Y las mamás podían con todo y ahora ya no, las tenemos de a uno, de a dos y ya nos volvemos locas, ¿no? Pero también yo diría hay que hacer conciencia de que son otros tiempos, ujú, totalmente. Ahora el ritmo de vida es súper acelerado, súper, súper demandante. Por todos lados nos están estimulando, ¿no? Bombardeando redes sociales. Antes no había redes sociales, antes no había centros comerciales, o sea, antes no había espectaculares. O sea, antes el ritmo de vida era mucho más tranquilo.
y eso ayudaba al cerebro. Digo, hablando del cerebro, biológicamente estábamos en un modo o en un sistema nervioso central más relajado. Ahora la vida, el ritmo de vida tan acelerado, naturalmente nos está estresando. Por eso somos más reactivos, por eso ya no sabemos qué hacer con tanto y es tanto el sentido de responsabilidad que tenemos de cosas que hacer que por eso terminamos gritando más. Por eso la clave es primero ve por ti, respira tú, o sea, prepárate tú, ponte tu mascarilla primero tú y ya después podrás ayudar a toda tu familia. Antes no. Sí, y aquí, Betsa, ¿cómo acompañar a nuestros hijos sin olvidarnos de nosotras? Ay, pues ahí está, ¿no? Lo que veníamos hablando, o sea, primero tú, después tú y ya al final los demás. Yo diría, tienes que tener en tu rutina, o sea, en tu vida, en tu semana, actividades para ti. Inclusive, algo de lo que explico en mis talleres es que tienes que tener actividades que sean hacia afuera, que sean hacia el exterior y actividades que sean hacia adentro, hacia el interior. ¿Como cuáles? Como la meditación, la lectura, escuchar una canción, simplemente quedarte en silencio, tomar un vaso con agua, actividades donde no convivas con otras personas o no drenes tu energía. ¿Para qué? Para que estés en equilibrio, para que la energía vaya fluyendo bien, ¿no? Entonces, dentro de tu rutina es clave que haya actividades hacia adentro donde puedas estar contigo misma, como mamá, como pilar de familia, tienes que tener actividades para ti. Retomar una actividad que quizá tiene años que ya no haces por falta de tiempo, ¿no? O porque ya no puedes con la vida, tienes que darte el tiempo porque si no cambias la ecuación, vas a seguir en el mismo bucle y en el mismo patrón reactivo, gritando, cansándote, estresándote. Entonces, encuentra esos 20 minutos o encuentra esa actividad para ti, esas clases de natación o lo que sea que te guste hacer, pero tienes que hacer algo por ti. Y ya de ahí parte todo, estando, sintiéndote bien tú, dándote ese tiempo para ti, hasta tu percepción cambia porque dices, me estoy cuidando. ¿No? Te sientes bien, te sientes más enfocada, con más energía y entonces sí puedes ver por la familia, ¿no? Llevar a los hijos a cualquier actividad, pero ya después de que tú estás bien. Sí, y es bien importante porque a veces, o sea, un poco volviendo a lo mismo, de tantos roles, de tantas actividades que tenemos, yo recuerdo que yo siempre digo, ¿no? Yo fui Godín, en el Godinato pertenecí por más de 10 años y todavía 2 años de mi hijo seguía ahí, pero yo no me daba cuenta, no sé si me quería mucho o qué, pero traía un sobrepeso porque dejé el ejercicio así de plano, ¿no? Cuando yo toda la vida había hecho ejercicio. Y y pues sí, la movilidad, pues a lo mejor no era la misma, o hasta, pues mi físico, yo sentía que me veía bien, pero ya después veo fotos que digo, ¿en serio estaba así? Porque me dejé, o sea, era, te levantas, le das de comer algo a tu hijo, te vas corriendo al trabajo, regresas bien noche, lo ves un rato y así, ¿no? La rutina. Pues espacio para ejercicio no había. Espacio para pues, las actividades que a mí me gustaba hacer tampoco. Entonces, sí es tratar de buscar, a lo mejor pues no voy a tener las 2 horas que tenía cuando no tenía hijo, ¿no? Pero pues sí 10, 15, 20 minutos porque en el momento que tú dices que nos vamos dejando, pues ahí la Ya, ecuación no va a funcionar. no va a funcionar y empieza y te das cuenta de verdad. O sea, hagan el ejercicio, sean conscientes. O sea, yo las invito y las reto incluso. Dense 15 minutos para ustedes, si es que no lo están haciendo. Escucha tu canción favorita, vete a tu cama, a tu cuarto y enciérrate 15 minutos, ¿no? Respira, o sea, meditas, medita, yoga, ¿no? Date 15 minutos. Si puedes más, mejor. Y date cuenta cómo te va el siguiente día, si estás más reactiva o no. Normalmente no van a estar más reactivas, empiezan a estar más en calma, hasta se sorprenden de, ay, mi hijo me dijo lo mismo que siempre me dice cuando me engancho y ahora no me enganché, ¿no? Pero es eso, es que te estás dando tiempo, tú te estás poniendo atención. Si puedes más, más, pero si no, 15 minutos, 15 minutos. Sí. Y aquí, Betsa, si una mamá se siente cansada, frustrada
y piensa que lo está haciendo mal, ¿qué le dirías? Yo le diría que esa emoción y ese pensamiento de culpa, de frustración, la pongan a un ladito porque no les sirve para nada. Es una vibración y una energía muy baja. Yo les diría, lo están haciendo perfecto. O sea, el ser mamá no es un trabajo fácil. Es más fácil cuando lo haces acompañado, ¿no? De alguien que te guía o de una tribu, es mucho más fácil, pero tampoco tenemos esa cultura, ¿no? De acompañarnos entre papás para criar, como en otros países lo hacen, pero lo están haciendo perfecto. Con lo que tienen, con las herramientas que tienen, es maravilloso. Y también algo que les da mucho consuelo es cuando les digo, sus hijos, yo sí creo en que nuestros hijos nos eligen como papás. Entonces, Sí. tus hijos te eligieron por algo, algo tenían que aprender de ti, así como eres, y eres perfecta para ellos, para el plan que ellos eligieron aquí. ¿Qué puedes hacer de aquí en adelante? Quitarte tu culpa y empezar a ver cómo lo puedes hacer mejor, porque siempre se puede hacer mejor. Entonces, regálate tiempo para ti, ve algún video para que veas, pues cómo me puedo regular, cómo puedo empezar a aprender alguna técnica para acompañar a mi hijo, ¿no? Contrata algún apoyo como el que nosotras damos, ¿no? De servicios de acompañamiento en crianza. O sea, hay muchas opciones que puedes hacer para hacerlo mejor todavía, pero lo estás haciendo genial. O sea, eso que no les quede duda, es una labor muy grande, muy grande. Así es, pues ya casi estamos llegando la parte final y antes de irnos, siempre se nos va bien rápido el tiempo. La verdad es que en estas pláticas se nos va volando el tiempo y les quiero compartir un poco más de Betsa por si quieren que las acompañe, conocer más de todo lo que ella realiza. Pues les dejo aquí Betsabe López, psicóloga y mamá apasionada por acompañar a familias en el camino de una crianza más consciente, amorosa y emocionalmente saludable. Ayuda a madres, padres y educadores a comprender mejor a sus hijos y construir relaciones más fuertes desde la conexión y la empatía. Y la encuentran en redes como acá en Instagram, vivir en conciencia.betsabe. De todas formas, le dejamos acá en el video después sus redes. Y bueno, Betsa, te digo que siempre se nos va bien rápido. ¿Cuál sería ese mensaje final que te gustaría compartirles a todas las mamás que van a estar viéndonos? Pues mira, yo creo que el mejor ejemplo que les podemos dar a nuestros hijos, el mejor legado, somos nosotras mismas, es nuestro ejemplo. Y que cuando un adulto sana, nuestros hijos florecen. Eso me queda así, como súper clarísimo y lo he visto muchas veces. Entonces, busquen conocerse mejor, busquen hacerlo mejor, tener herramientas, sanar, para que de manera mágica e inmediata, o sea, no tienen que hacer gran cosa, sus hijos empiezan a cambiar. Sus hijos empiezan a ser esa mejor versión de sí mismos. Entonces, esa es mi invitación. Sí, pues muchas gracias, Betsa. Y para todas las mamás imparables, si este episodio te hizo sentir acompañada, si te hizo reflexionar o te hizo ver que no estás sola, compártelo con otra mamá. Y ya sabes, síguenos en el canal, activa la campanita y déjanos tus comentarios. Y compártenos acá en qué momento te cuesta más mantener la calma. Y recuerda esto, no necesitas ser una mamá perfecta, necesitas ser una mamá consciente y eso empieza paso a paso. Nos vemos en el próximo episodio de Mamá Emprende y Crece. Muchas gracias, Betsabe, por Gracias, todo Lau, por el espacio. y esperamos tenerte por aquí en futuras ocasiones. Nos Claro vemos que sí, la próxima. Gracias. chao.